El lenguaje es la herramienta con la que los periodistas hacemos nuestro trabajo. Podemos usarlo para agrandar las cosas, disminuirlas, disimularlas y hasta convertirlas en otras. Pero también, y sobre todo, para contar los hechos de forma más precisa. Cuando las fuentes oficiales y los grupos armados nos presionan, se pueden cometer imprecisiones en el lenguaje, comprometiendo nuestra seriedad e imparcialidad. Es por eso que para no convertirnos en instrumento de las partes en conflicto y respetar el Estatuto de Personas Protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, hay que tener en cuenta los siguientes consejos. Primero que todo, el lenguaje no solo es escrito, las imágenes también cuentan historias. Hay que procurar que las fotos que publicamos no ofendan la dignidad de quienes salen en ellas. Por otro lado, limitarnos a las cifras y las estadísticas deshumaniza y generaliza a las víctimas. Detrás de cada número hay una persona, una familia o una comunidad. Es importante ofrecer más espacio para visibilizar las historias de las víctimas. Poner a las víctimas primero es contar la historia desde su punto de vista. Nuestro trabajo no debe causarles más dolor. Pero más allá de estas generalidades, ¿qué términos de uso diario nos convierten en instrumento de los grupos armados o de las fuentes oficiales? Veamos algunos ejemplos muy comunes en el contexto colombiano. Prisionero de guerra. En el derecho internacional humanitario, el término prisionero de guerra solo es válido en el marco de un conflicto armado internacional. Por lo tanto, no es correcto usarlo para una noticia en relación al contexto actual en Colombia. Pero si el retenido es un civil, se le puede llamar rehén. La toma de rehenes es una práctica prohibida por el artículo 3º común de los Convenios de Ginebra. Caso 2. Abatido. Ni abatido ni neutralizado. Ambos son eufemismos tomados del lenguaje militar que deshumanizan. Podemos decir murió o falleció. Caso 3. Corresponsal de guerra. El corresponsal de guerra solo existe en los conflictos armados internacionales y presta un servicio a las Fuerzas Armadas. Puede llevar uniforme y equipo militar. Para que alguien pueda ser corresponsal de guerra, debe tener acreditación de la Fuerza Armada que acompañan. En Colombia, tenemos periodistas en misiones peligrosas o reporteros de guerra. Caso 4. Minas y campos minados. Las minas son armas fabricadas industrialmente bajo unos parámetros técnicos y están prohibidas por el Tratado de Ottawa, del cual Colombia hace parte. Lo más frecuente en Colombia es encontrar artefactos explosivos improvisados que tienen sistemas de activación similares a los de las minas, pero cuya fabricación no es industrial. Y eso es solo una parte del problema. Las municiones abandonadas o sin estallar también dejan víctimas. Caso 5. Genocidio. El genocidio es entendido por el Estatuto de Roma como la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El genocidio es un término con repercusiones muy serias que no hay que tomar a la ligera. Caso 6. Refugiado, migrante o desplazado. La diferencia es que un refugiado cruza fronteras para huir de un conflicto armado, violencia o persecución. Un migrante hace lo mismo pero para mejorar su situación económica, y un desplazado interno huye de su lugar de origen como consecuencia de un conflicto armado, violencia generalizada o catástrofe natural, pero sin salir de su país. La Cruz Roja Colombiana y el CICR pertenecen al mismo movimiento y comparten el mismo símbolo. El Comité Internacional de la Cruz Roja ayuda a las víctimas del conflicto armado y de otras situaciones de violencia y es un intermediario neutral, mientras que la Cruz Roja Colombiana hace trabajo humanitario en todas las circunstancias, en tareas de socorro, atención de desastres y campañas sanitarias, entre muchas otras labores. En fin, para que las partes del conflicto no usen nuestro trabajo para conseguir sus objetivos políticos, nosotros los periodistas tenemos un recurso mucho más fuerte: el lenguaje. Por eso, la invitación es a contar historias bien contadas y a que nunca olviden que la buena pluma es más fuerte que la espada.